Buenos días. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, así es que empezamos un poquitín tarde, pero no se preocupen, la presentación va a estar muy bien. Cultura UABC les da la bienvenida a la charla Literatura y Tradición Oral que presentará Yasna y Elena Aguilar Gil, en el marco del Encuentro Internacional de Escritores, Tiempo de Literatura, edición pandémica. Esta mesa en particular se organizó junto con el Programa de Investigación y Estudios Aplicados en Lenguas Indígenas de la Facultad de Idiomas de la UABC. Ahora, bueno, les voy a contar un poco de Yasnaya, aunque mucha gente sabe sobre ella. Yasnaya forma parte del Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua mije, de la lengua, historia y cultura mije. Estudió lengua y literatura hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, también ha colaborado en el desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y en proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mijehablantes y otras lenguas indígenas, así como en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas, en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Además, puedo agregar que Yasnaya es una excelente maestra, cosa que que no está en su biodata, pero es una excelente maestra. Y bueno, pues sin más, porque ya nos comimos unos minutos, le doy la palabra a Yasnaya. Bienvenida, nos da muchísimo gusto que participes en este evento y que puedas compartir con nosotros sobre este tema. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada porque, bueno, sé de los proyectos, las ideas, el tipo de visión que se está impulsando justamente en la UABC y también por esta relación cercana entre lingüistas y literatos, ¿no? Que creo que luego en ciertas áreas de la lingüística no se da mucho este vaso comunicante y es algo que yo aprecio mucho, puesto que yo he estado como en medio, ¿no? De esos ambos mundos e intereses. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y voy a compartir la pantalla para poder compartirles la presentación. Voy a ver en dónde es que se hace esto. A ver, permítame. Aquí está. ¿Pueden ver ahora la pantalla? ¿Sí? ¿Se puede ver? Muy bien. Quisiera, sé que en la presentación de esta, en el título de la presentación hay una alusión a la tradición oral. Y bueno, a mí me interesa mucho, pero justamente quiero decir por qué estoy no en contra, sino que me parece que no es un término adecuado por algunas razones para describir el fenómeno y voy a hablar un poco de esto. Entonces es un poco extraño que el título yo puse justamente tradición oral porque es el que conocemos, pero va a ser como un alegato un poco sobre por qué propondría otros nombres y otras categorías para esto. Quisiera antes de entrar, voy a tratar de hacer muy breve la primera y la segunda parte para tener un contexto en el cual estoy abordando digamos, estos temas. Y por otro lado, ya abordar lo que sería la función poética, la literatura y lo que llamaríamos literatura en lenguas indígenas y por lo tanto también tradición oral. Entonces, bueno, voy a tratar de abordar más rápidamente la primera parte. Esto es como solo para tenerlo de base. Tenemos aproximadamente entre 6.000 y 7.000 lenguas en el mundo que están distribuidas según este mapa de esta plataforma que se llama Ethnologue, que es como recopila información sobre diversidad lingüística. Tenemos que cada uno de los puntos que se aparecen en este mapa se corresponden con lenguas. Podemos ver grandes regiones del mundo en las que hay una gran diversidad lingüística y otras que no. No es inocente pues ver que en los lugares con mayor determinación política y poder económico hay una menor concentración de diversidad lingüística.
vemos que hacia el Ecuador, como hacia esa parte del mundo, en general atraviesa grandes zonas de diversidad. No sé si la relación sea causal, no he visto estudios serios al respecto, pero sí es interesante apuntar que en los lugares con mayor diversidad lingüística también hay una gran diversidad de especies biológicas. ¿Hay una causalidad en eso? No lo sé, pero sí me parece un dato que es muy interesante. También hay todo un reto sobre contar las lenguas, digamos, sobre determinar cuántas lenguas hay en el mundo, que, bueno, implica ciertas metodologías. Pero esta es, digamos, en la actualidad, la diversidad lingüística en la que está ubicada. Las manifestaciones poéticas. Dado que las manifestaciones o el uso de la función poética en todo el mundo, ya sea literatura o otro tipo de manifestaciones poéticas, se hace basadas en la lengua, entonces debe haber una diversidad de manifestaciones de la función poética y por eso me parece importante siempre situarla. Una gran parte de la discusión sobre la literatura se ha centrado en lenguas que pertenecen casi solo a una familia lingüística, a lenguas indoeuropeas. Entonces, si abrimos un poco el panorama y vemos toda esta diversidad lingüística, podremos ver que hay muchas tradiciones de cómo hacer funcionar o cómo hacer la función poética. La proporción esta va cambiando, pero en general, a grandes rasgos, tenemos que el 96% de la población mundial en la actualidad habla el 4% de las lenguas del mundo, mientras que el 4% de la población mundial habla el 96% de las lenguas del mundo, el 96% de las lenguas del mundo. Esta proporción no siempre fue así, es decir, sino que es consecuencia de una serie de hechos históricos y de hechos políticos que hacen que una gran parte de la diversidad lingüística esté concentrada en poblaciones que son dentro de ciertas estructuras políticas dentro de los estados, por poblaciones que han sido minorizadas y que tienen, por lo tanto, menos capacidad o sus derechos a la autodeterminación y que afectan diferentes áreas de la vida, incluyendo la lingüística, pues no han sido respetados. Entonces, esta proporción es importante para ver qué es lo que está sucediendo con los derechos lingüísticos de las personas que hablan esta gran diversidad de lenguas en el mundo. Tenemos, por ejemplo, aquí un mapa sobre lengua predominante en localidades con 40% y más de población indígena según el volumen de hablantes. Y podemos ver en el caso de México dónde, en qué partes están concentradas la mayor, digamos, el mayor número de hablantes de lenguas indígenas. En otro momento podríamos ver también cómo ha sido el avance histórico, es decir, a la llegada, por ejemplo, de los colonizadores, cómo estaban distribuidas y todas las lenguas que había, por ejemplo, hacia el norte del país, que pues fueron desapareciendo por diferentes procesos. Ese es, digamos, podemos ver la concentración de hablantes de lenguas indígenas en el país. Sin embargo, el hecho de que haya mucha diversidad no es un hecho estático, sino que justamente está sucediendo algo que muchos investigadores llaman lingüicidio, que es un proceso de desplazamiento lingüístico en el que mucha de esta gran diversidad está desapareciendo. Y obviamente esto va a tener consecuencias para la diversidad de las manifestaciones de la función poética en las lenguas que veremos más adelante. Según el catálogo de lenguas amenazadas, este promedio es en cada 3 meses muere una lengua. Este es el promedio según este catálogo que se encuentra en la Universidad de Hawái, que es un observatorio de diversidad lingüística, por así decirlo. Entiendo que están por sacar un nuevo diagnóstico y es probable que este ritmo se haya acelerado. Ojalá que no. También estamos esperando, por ejemplo, los resultados para México del censo de 2020, que es una de mis pesadillas. Es algo que no quisiera ver. Sabemos que para 2010 fue el 6.5% aproximadamente. Entonces, esperemos que eso no se haya agravado muchísimo. Y entonces esperemos que los censos, por lo menos la proporción se haya mantenido.
De seguir la tendencia actual en todos, eso veo sí un gran consenso después de ver, más o menos en 100 años, yo creo que un poquito menos ya, porque esta predicción se hizo ya hace 10 años por lo menos, habrán muerto más de la mitad de las lenguas del mundo. Em, Eso es muchísimo y no es algo natural. Muchas personas dicen, bueno, las lenguas siempre han muerto y otras han nacido, como el caso de lenguas criollas, por ejemplo. Sin embargo, el ritmo en el que estas lenguas han muerto no o han desaparecido no es inédito. Eso sí creo que hay un consenso en que es un ritmo inédito que nunca en la historia ha sido tan intenso como ahora. Y eso que ha habido, no sé, diferentes tipos de imperios, ¿no? El imperio romano, el propio imperio español, el imperio otomano. O sea, ha habido guerras, ha habido dominación, ha habido diferentes tipos de conquistas a lo largo de la historia, pero ninguna de ellas ha implicado necesariamente la muerte de las lenguas. La pregunta que me parece es importante es ¿por qué mueren las lenguas? Bueno, una manera, y voy a hablar de la muerte de las lenguas por desplazamiento. Hay una manera de morir que es muy alegre, digo yo, de cuando las lenguas mueren, y es cuando se usan tanto y varían tanto que se convierten en otras. De alguna manera no mueren, ¿no? Siguen ahí. Al final, yo les estoy hablando en un latín muy corrompido en su variante de la ciudad de Oaxaca del siglo XXI. Si la manera que tuvo de morir ese latín que todavía está en los escritos es de seguir viviendo, de seguirse diversificando. Esa es una muy buena y esperable manera, digamos, de morir o de no morir, de seguir viviendo y transformarse. Pero hay una que es por desplazamiento, en la que aparentemente hay un abandono paulatino de las comunidades de hablantes, que es como, digamos, lo que se podría ver en primera instancia, y nadie se queda sin habla, o sea, nadie es que se quede sin lengua. La muerte de la lengua implica un desplazamiento, se empieza a utilizar otra, no nos quedamos sin habla, ¿no? Hay algunas ideas y voy a segmentarlas como en dos. Una la sostienen filósofos como Kinan Malik, un filósofo indo y mitad de raíces de la India, pero que creció y vive en el Reino Unido, en Londres. Tiene un artículo que fue muy controvertido que se llama Let Them Die, que es como déjenlas morir, donde él dice, bueno, si una lengua deja de ser funcional a los hablantes de su comunidad, ¿por qué tendríamos que estar nosotros obligando o coaccionando a la gente a hablar una lengua que ya no desea y que ya no le es útil en un contexto? Entonces eso sería también violatorio de sus derechos lingüísticos. Entonces las personas abandonan sus lenguas porque dejan de ser útiles en un mundo cada vez más globalizado. Hay un abandono paulatino de estas comunidades de hablantes que ya no desean hablar en esta lengua. Y al no desearla, no lo hacen porque ya no les es útil en un mundo así. Este argumento de la globalización como una razón por la que se abandonan las lenguas, me parece, en un principio parece lógico, pero es muy endeble. ¿Por qué es muy endeble? Bueno, si vamos a pensar que hay más o menos 11 lenguas que predominan en Internet, que son muy pocas, y de esas sobre todo el inglés es la que domina más, también está el chino mandarín, por ejemplo, por cantidad de usuarios en un mundo globalizado, tendríamos entonces, uno, en la historia no tenemos evidencia de que la interconexión haya o la existencia de lenguas francas, que son estas lenguas que permiten, por ejemplo, la interacción entre hablantes que tienen lenguas maternas distintas, nunca ha atentado contra la diversidad lingüística. O sea, el latín, por ejemplo, que fue durante mucho tiempo una lengua franca, cierta variedad de árabe, que es el árabe escrito, no ha atentado contra la existencia de las variantes de árabe regional o de árabe, que son otras lenguas, básicamente. Nunca ha atentado contra su uso y su existencia. Tampoco el francés en el siglo XIX, digamos, como lengua franca, no, como lengua de Estado, pues ya veremos que sí. Entonces, da la casualidad de que hay un hecho que es muy obvio,
pero que creo que es un gran contraargumento, y es el cerebro humano puede adquirir muchas lenguas. De hecho, al parecer en los estudios, el límite para adquirir lenguas es un límite de memoria más que de capacidad, o sea, es probable. No es necesario decir, oh, ahora quiero aprender inglés, tengo que desinstalar el español para que ahora instale yo otra lengua. Es una falsa disyuntiva. Entonces, no importa si supongamos hay una lengua como el inglés, que es la lengua franca para la globalización, eso no implicaría que yo deje de hablar y transmitir el mije, porque puedo, ¿qué creen? Hablar ambas. O sea, es algo muy obvio, pero me parece un buen argumento en contra de esto. Otro argumento en contra de esta posición de que es la globalización la que está matando a las lenguas es que si esto fuera cierto, muchas lenguas que no están en riesgo de desaparición lo estarían. Vamos a ver. El Yoruba es una lengua con una gran variedad, digamos, lingüística interna, cuyo número de hablantes es una lengua indígena, que tiene ahorita muchas amenazas, como todas las lenguas indígenas, pero cuya, digamos, el ritmo de pérdida del Yoruba, pues es alto como las lenguas indígenas. Pero aún así, si sumamos a todos los hablantes de Yoruba, el resultado es el doble de lo que es la suma de danés y sueco. Es decir, lengua con pocos hablantes no es igual a lengua indígena, porque el danés y el sueco no son lenguas indígenas y tienen muy poquitos hablantes. La mitad, si sumas danés y sueco, la mitad de lo de un hablante de una lengua indígena de Yoruba. ¿Por qué Yoruba está en riesgo de desaparición en un proceso de amenaza y el danés no? Es decir, si fuera por la globalización, el danés estaría en un estado de pérdida acelerada, porque es una lengua con muy pocos hablantes. Y no, entonces resulta que esta globalización no pone a todas las lenguas en proceso de desaparición. Si fuera así, lenguas como el sueco estarían en proceso, siendo amenazadas por la globalización. Y bueno, esto es, el otro es el abandono paulatino de las comunidades de hablantes. ¿Es sostenible pensarlo? Bueno, no, porque primero este abandono aparentemente voluntario no se está dando en contextos sociales asépticos. No es como que un día alguien, porque eso no pasa en la Ciudad de México, o sea, en una familia en la Ciudad de México no dice, por fin aprendimos inglés, abandonaremos para siempre el español, ya lo logramos. O sea, no sucede. ¿Por qué hay tanta presión para que, por ejemplo, mis primas o personas de mi comunidad que han, por ejemplo, sido empleadas domésticas en la Ciudad de México, donde se les ha prohibido hablar su lengua, cuando regresan y tienen hijas, prefieren hablarles en español? Porque hay una presión social muy fuerte atravesada de racismo, es decir, no es un abandono voluntario. Hay muchísimas razones por las que alguien decide aprender una lengua nueva, muchísimas. Por ejemplo, no sé, alguien quiere aprender sánscrito porque es historiador, o una persona quiere aprender ruso porque tiene una novia rusa, alguien quiere aprender alemán para leer en original a ciertos autores. Es decir, las razones para querer aprender otra lengua son múltiples, pero para abandonarlas, o sea, no es como de, ya aprendí alemán, voy a abandonar mi lengua materna. Hay una serie de presiones estructurales. Entonces, esta idea que en principio es muy atractiva es la globalización, tiene demasiados contraejemplos, ¿no? En muchas lenguas que son muy pequeñas en hablantes, pero que no están siendo amenazadas. Lo que quiero poner aquí como una, digamos, una propuesta es que tiene que ver con que ahorita justamente tenemos más o menos 300 años y un poco menos en el que ha sucedido algo que no había sucedido nunca en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad había habido muchas maneras distintas de organizar la vida en común. Había monarquías, había estructuras tribales, estructuras comunitarias, clánicas, o sea, cómo nos organizábamos porque tenemos esta maldición de querer vivir juntos. No somos como otras especies de animales que pueden vivir mucho tiempo separados de otros y luego unirse en apareamiento en cierta época. Salvo muy escasos casos, por ejemplo, los ermitaños con fuertes motivaciones religiosas, o por otro lado, ha habido casos, apenas supe de uno,
de una persona que decidió internarse en un bosque y durante 30 años no interactuó con ninguna otra persona. Fuera de eso, por más individualistas que seamos, necesitamos de otras personas, vivir con otras personas. Y esto se tiene que organizar, ¿no? Y bueno, había habido muchas maneras de organizarla a lo largo de la historia, pero hace 300 años más o menos, todo el mundo se dividió en una sola manera de organizar esa vida en común, que es lo que conocemos como países. Nos parece ahorita muy natural que el mundo esté dividido en países, ¿no? Con sus fronteras, sus gobiernos, sus banderas, sus himnos nacionales, sus equipos que nos representan en el mundial o en las olimpiadas. Esta homogenización de la vida en común es algo muy nuevo y parceló todo el mundo. Todo el mundo ahorita está parcelado en 200, más o menos según la ONU, son un poquito más de 200 países en el mundo. Y estos 200 países tienen casi todos la misma arquitectura, tienen un poder ejecutivo, llámese primer ministro, presidente de la república, como se llame, un poder legislativo, que puede ser la Cámara de los Comunes, el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores, o sea, como se llame en cada país, y un poder judicial, que es todo el tramado, ¿no? De tribunales y jueces. Entonces, aun cuando hay muchos cambios, todos más o menos se comportan así. Y también han parcelado los océanos, o sea, no, todo el océano se sabe de quién es, e incluso las aguas que son consideradas internacionales también están legisladas, y también el espacio, ya hay toda una rama del derecho que es el derecho espacial. Entonces, hemos parcelado el mundo de tal manera, con tantas fronteras, con tanto, que estos países son en realidad estados nacionales, y estos estados nacionales tienen una equivalencia ideológica muy fuerte, a diferencia de los imperios o a diferencia de otro tipo de estructuras sociales, y es que un estado-nación es igual a una lengua. Es tan importante que me acuerdo que pues en la infancia jugábamos, ¿y qué se habla en Uruguay? Pues uruguayo. ¿Y qué se habla en Brasil? Pues brasileño. Es decir, esta equivalencia de que debe ser un estado, una lengua, una bandera, una nación, una identidad. Y en el caso de una lengua ha sido muy, muy claro. Vamos a ver en diferentes momentos, ya sea en Japón, ya sea en Francia, ya sea en México, o sea, en diferentes lugares del mundo, cómo esta equivalencia de lógica en un estado, una lengua, ha tenido diferentes consecuencias. Si pensamos que hay aproximadamente 7,000 lenguas en el mundo y hay 200 estados, y que estos 200 estados van a respaldar casi siempre, hay algunos que respaldan más de una lengua, es verdad, pero no muchas más. O sea, vamos a pensar que respaldan una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los países de lo que se llama Latinoamérica, pues nada más, todas es el español. O sea, tampoco es que sea una distinta, ¿no? México español, Guatemala otra lengua, no. Entonces vamos a quedarnos en un cálculo de esa manera. Entonces tendríamos que de las 7,000 lenguas, 6,800 no tienen el respaldo de un Estado, de un ejército, de una marina. Son, como decía parafraseando a este lingüista alemán, son, en lugar de dialectos, es decir, son lenguas sin ejército, sin Estado, sin marina. Eso quiere decir que son un montón, o sea, es la mayor parte de la diversidad. Pero aún más, los estados no se conformaron con solo usar una lengua o dos o tres a lo más en su administración para ejercer el poder, sino que además han combatido activamente la existencia de las otras. O sea, nunca un gobierno central, un gobierno había combatido la existencia. Si vemos el funcionamiento del Imperio Romano o incluso del Imperio Español, no había, si bien el Imperio Español tenía una obsesión con una obsesión con imponer la religión, que es muy clara, no tenía una obsesión con esta equivalencia de la lengua, ¿no? Pero el Estado sí, el Estado en general sí, y se ha destinado en diferentes momentos dinero público para la desaparición de las lenguas. O sea, no es un hecho nada más espontáneo. Hay un programa político activo para sostener esa equivalencia ideológica. Ahora, entonces no me parece ya tan sorprendente que sea en estos momentos de la historia donde las lenguas estén desapareciendo y no antes. Y bueno, Michelle,
lingüista francés, Michel Luny, habla que el problema entonces es la existencia de estados monolingües en contextos sociales multilingües. Eso significa que los estados, la administración de los estados, actúan una y otra vez neciamente como monolingües en un contexto que es, digamos, sí que es bilingüe. Necesito un segundo. Tunmaya, tenamon, ene. Tunmaya, disculpen. En contextos sociales multilingües. Entonces, la discriminación hacia los hablantes de lenguas indígenas y la violación sistemática de sus derechos lingüísticos no es algo espontáneo, sino es consecuencia de una política de Estado. Vamos a revisar rápidamente algunas. Por ejemplo, el caso francés. Francia, mucha gente, yo entre ellas, no sabía que antes de la existencia del Estado francés ya existían lenguas. Hay más de 10, creo que son 12 lenguas, que allá llaman lenguas regionales. Y entonces, estas lenguas regionales han estado ahí siempre, digamos, son como originarias, además de las lenguas que llegaron con la migración. Y el Estado francés pues solo impulsó una lengua, que es el francés. Entonces, en el movimiento por el reconocimiento constitucional, ha habido todo un movimiento para que el gobierno francés reconozca, no digamos que la nombre oficial, sino que reconozca la existencia de otras lenguas como el bretón, el catalán, etcétera. Pues tanto la izquierda como la derecha es muy interesante cómo al tratar de romper este binomio, un Estado, una lengua, hay una reacción muy fuerte. Entonces, estuvieron en contra, pueden buscar la discusión en las redes sociales, todavía está la discusión en periódicos y todo lo que hubo al respecto. Y la Academia Francesa, que es como el modelo de la Real Academia Española, de hecho la Academia Francesa se funda antes de la Real Academia Española, nunca daba declaraciones a la prensa. Es una pues, institución, como ven en la foto, además muy conservadora. Lo interesante fue que dieron una declaración en contra, o sea, estaban en contra de que se reconociera la existencia de las lenguas que preexisten al Estado francés. Y lo que dijeron fue muy interesante porque creo que abona al punto. Dijeron claramente que las lenguas regionales atentan contra la identidad nacional. Es decir, y yo creo que esto que dice la Academia Francesa es verdad para todos los otros estados. Reconocer las otras lenguas atenta contra la idea homogeneizante del Estado, en el caso del Estado mexicano, pues que es un Estado mestizo que habla español. Y decían, después de 5 siglos, la lengua francesa ha forjado Francia. Nuestra Constitución señala en su artículo 2 el reconocimiento de esta evidencia. La lengua de la República es el francés, es decir, la lengua del Estado. Esto que dicen muy abiertamente en 2008, porque pues esto empezó en 98, pero ha seguido durante mucho tiempo, es que el Estado, o sea, Francia es un Estado y la necesidad monolingüe de los Estados, que eso es algo que no había pasado antes, ¿no? En el caso de México, pues las políticas educativas fueron totalmente así. Después de la época postrevolucionaria, esto es en la primera mitad del siglo XX, lamentablemente muchas escuelas en México tienen el nombre de que se considera un gran educador, un gran intelectual de la educación rural, que fue Rafael Ramírez. Rafael Ramírez era el encargado de la educación rural, porque pues ya no, lo indígena no se mencionaba mucho, se subsumía en la categoría de lo rural. Y él formó a maestros y diseñó todas las políticas junto con pues Vasconcelos para la población indígena, que es la que estaba en el contexto rural. Él escribió un libro que fue impreso con dinero público, o sea, todo esto es un programa oficial en el que le habla así a los profesores. Les dice, pero si tú, para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderíamos la fe que en ti teníamos porque corres el riesgo, el peligro de ser tú el incorporado, le dice al profesor. Comenzarás por emplear el idioma de los niños, después irás tomando sin darte cuenta las costumbres del grupo social étnico al que ellos pertenecen, luego sus formas inferiores de vida, y finalmente tú mismo te volverás un indio, es decir, una unidad más a quien incorporar.
Esto que te digo no es una chanza para reír, sino una cosa seria. La vida entera de los pueblos se condensa en un lenguaje, de modo que cuando uno aprende un idioma nuevo, adquiere también nuevas formas de pensar y aún nuevas formas de vivir. Por eso yo considero cosa muy importante el que tú sepas enseñar el castellano como Dios manda, es decir, sin traducirlo al idioma del niño. Debes tener mucho cuidado a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que también adquieran nuestras costumbres y nuestras formas de vida que indudablemente son superiores a las suyas. Este tipo de, es como solo una muestra, el libro es maravilloso, maravilloso por lo que muestra, no, es terrible, pues, ¿no? De cómo dotar a todo México de un idioma. Toda esta política de enseñarnos en una lengua que no hablamos, de eliminar las lenguas indígenas, tuvo presupuesto público. Entonces, no es que las lenguas están desapareciendo, sino que las están matando. O sea, fue una acción deliberada. Y esto en Francia, esto en Japón con la lengua de los Ainu. Es decir, esta idea monolingüizante, perdonen por el neologismo, se oye muy feo, pero esta tendencia monolingüizante del Estado es el que está haciendo que están desapareciendo las lenguas. Veamos en números muy rápidamente. Para 1820, y esto es el cálculo más bajo, se calcula que el 65% de la población hablante digo, en México, el México naciente en la Nueva España, el 65% hablaba una lengua indígena. Es apabullante. Muchos otros historiadores como Federico Navarrete calculan 70%, donde el 30% restante era bilingüe o hablaba español, pero también alguna otra lengua indígena por la necesidad del contexto. Eso significa que después de 300 años de dominio de la corona española, pues era un país que surgió mayoritariamente de pueblos indígenas. Para 1930, el que ya hay un censo, es el 16%. Para 2010, el 6.5%. De seguir las tendencias actuales de los últimos 20 años, calculamos que en 100 años serán el 0.1%, más o menos, si no se acelera el ritmo. Esto significa que las lenguas han desaparecido por el Estado mexicano. O sea, si se hubiera guardado la proporción, ¿se imaginan? El 70% de la población, si se guarda, aunque cambian los números absolutos, guardar la proporción hubiera implicado que ahora fuéramos el 65% del país hablando una lengua indígena. ¿Los mataron o qué fue lo que pasó? Bueno, en algunos casos sí, como con la rebelión de los Pericús. Bueno, hay muchos casos donde, sobre todo en Baja California, ¿verdad? En la península y en el norte, donde, o sea, esta idea de que no hubo genocidios, pues es bastante relativa. Tal vez en el sur la política de mestizaje fue más fuerte, pero en el norte, claro que hubo unas matanzas terribles. Em, Esto significó que hubo que desindigenizar esa población que era mayoritariamente indígena y que ahora es el 6.5% en cuanto a hablantes. Bueno, entonces, ¿qué sería una lengua indígena? Parafraseando a este lingüista alemán, pues una lengua indígena es una lengua que no tiene un estado ni un ejército detrás, o sea, es simplemente una categoría en la historia, no tienen nada en común gramaticalmente ni culturalmente necesariamente. En el caso mexicano, pues son lenguas que descienden de lenguas que se hablaban en lo que ahora es el territorio mexicano cuando llegó este señor, y lenguas que son combatidas por las políticas de Estado. O sea, la categoría lengua indígena es una categoría muy arbitraria, o sea, es producto de un accidente histórico y no de características gramaticales o culturales únicas. Yo siempre hago esta metáfora, vamos a pensar que el Titanic, en este gran barco que se hundió, había hablantes de chino, de pai pai, de inglés y de mije. Y cuando se hundió, después de que se hundió, se le empieza a conocer a esas lenguas como las lenguas titánicas. Entonces empiezan a hablar de las lenguas titánicas. ¿Y cuáles son? Pues chino, pai pai, inglés y mije. ¿Y por qué son lenguas titánicas? Pues porque estaban en el barco cuando se hundió. Es decir, la categoría que sostiene lengua indígena es que estamos en este barco que se hundió llamado Estado-Nación o que se creó. Entonces, es una posición en la historia.
Y bueno, hay una decisión binaria que está en todos lados, que es el castellano versus todas las lenguas indígenas. En la academia, por ejemplo, está la lingüística que es hispánica versus lingüística de lenguas indígenas. Cuando ahí es donde menos sentido tiene, ¿no? Porque en todo caso, si fuera por familias lingüísticas, podríamos tener una lingüística otomangue y una lingüística mijazoquiana, una lingüística hispánica, pero la categoría de lenguas indígenas se proyecta. Pero esto también se proyecta en la parte literaria, ya yéndonos hacia allá, ¿no? Por ejemplo, hay literatura indígena. ¿Por qué se sostiene esa categoría? Poética indígena, premios literarios exclusivos para lenguas indígenas cuando los premios nacionales durante mucho tiempo no fueron abiertos a la diversidad. Es decir, hay mecanismos poéticos que justifiquen que haya un premio para literatura indígena distinta a premios nacionales, como les llaman. Pues yo creo que no, ¿no? O sea, tendría sentido si hay por ejemplo, un premio para lenguas otomangues, porque compartirían ciertos procesos o ciertos mecanismos poéticos, o como el premio iberoamericano, ¿no? De literatura que premia tanto, pues, a portugués o para lenguas romances. Hay premios de literatura para lenguas romances. Las antologías de poesía en mexicana, por ejemplo, siempre a lo más que ponen es a Nezahualcóyotl. Entonces yo siempre estoy exigiendo que le pongan antología de la poesía mexicana en español, ¿no? Porque falta toda la diversidad de lenguas. Entonces esta distinción que es política se va proyectando, entonces se crea un premio especial para las lenguas titánicas, pero ¿por qué no más para ellas y no en una diversidad amplia? Bueno, porque estaban ¿no? Otra vez en el Titanic cuando se hundió. Cuando en la literatura, sobre todo, sabemos que no hay idea de progreso, o sea, no es como que el poema de Mío Cid es menos bueno que el de que García Márquez, porque pues ya pasó mucho tiempo y avanzó la literatura. Es decir, la literatura no hay idea de progreso, por lo tanto, si no hay idea de progreso, la poesía de alguien que escribe en Mije podría muy bien concursar en los premios nacionales, como a partir de 2018 ya es posible. Entonces, bueno, lo que yo quisiera decir es que todas las lenguas del mundo tienen diferentes funciones y bueno, hay diferentes posturas sobre esto, pero voy a retomar a Roman Jakobson, pero quiero decir que en este punto siento que hay un gran consenso sobre que todas las lenguas del mundo tienen algo que se llama función poética o la llamarán diferente, pero es esta función. Utilizamos la lengua para muchas cosas, ¿no? El lenguaje para muchas cosas, pero entre ellas la usamos para hacer una función que es la función poética que se centra en el mensaje mismo. La función poética de lenguas consiste en poner de relieve al mensaje mismo y busca un efecto estético en el uso del lenguaje. Es decir, vamos a pensar en un poeta como Octavio Paz. Sabemos que cuando estaba haciendo esos poemas, no es la manera en la que habla naturalmente o con la que regañaba a su esposa o a su perro o con la que se peleaba con su hija. Es decir, hay un rompimiento. O sea, usamos la lengua para, yo me peleo con mi pareja o con quien sea, o puedo estarme, digamos, platicando ya con muchos alcoholes encima. O sea, puedo usarlo para eso. Pero también hay un momento en que Octavio Paz usaba la lengua para otra cosa. Vamos a pensar un poco en la escultura. Yo tengo un pedazo de madera y lo puedo usar para hacer una silla, pero también lo puedo usar para hacer una escultura. En un caso estoy buscando un efecto estético, ¿no? Que está atravesado de muchos factores sociales, pero busco un efecto estético. Entonces hagan de cuenta que la lengua es la madera. Puedo utilizarla para una silla, para regañar a mi perro, o puedo usarla para buscar un efecto estético y lo reconocemos. Yo aquí en mi comunidad sé en qué momento ese mije que te están utilizando no es el mije con el que me regañan porque tiré la masa o cosas así. O sea, hay un momento donde se utiliza para crear un efecto estético. Y esto sucede, y es verdad, para todas las lenguas del mundo. O sea, es un universal la función poética. Ahora, yo quisiera contrastar la función poética con la literatura.
yo creo que hay un intento desde Occidente de a toda función poética llamarla literatura para validarla. Es como cuando quieren llamar ciencia a todo sistema de conocimiento para validarlo, ¿no? A veces dicen, ah, no, eso es, sus creencias no son ciencia, pero a veces en una actitud aparentemente positiva te dicen, la ciencia mije. Y yo les digo, no es ciencia mije y está bien que no lo sea. No es ciencia no porque crea que sea menos valiosa, sino porque no tenemos un SNI, no tenemos revistas indexadas, no existe Nature, no existe que tengo que pagar en JSTOR para poder acceder a ese conocimiento MIGE. Es decir, el conocimiento científico también es un hecho social y el mío no funciona así. Entonces, es también como la gran diversidad de movimientos de mujeres, siempre se quiere validar desde el movimiento occidental. Entonces dicen, eso es feminismo mije o feminismo indígena. No, pues no tenemos olas, ¿no? Entiendo que el feminismo está ordenado por olas, la primera ola, la segunda ola. Nosotras no, o sea, hay muchos movimientos de mujeres, uno de ellos es el feminismo, hay muchos sistemas de producción de conocimiento, uno de esos es el científico, y hay muchas manifestaciones de la función poética, uno de esos es el literario. Vamos a ver cuáles serían el contraste. La función poética es un fenómeno lingüístico, es decir, sucede para la lengua, es un hecho de la lengua. Es un fenómeno atemporal, eso significa que todo el tiempo ha existido, o sea, desde que la humanidad tiene lenguaje, hay función poética. Y es un hecho universal, es decir, es para todas las lenguas del mundo. En la literatura es un fenómeno social, sobre todo. ¿Por qué? Porque la literatura necesita de un entramado social y de unos objetos que son los libros que se venden dentro del capitalismo. Es históricamente condicionado como, ahorita no recuerdo el nombre de ese teórico, que demuestra por qué la literatura empieza a funcionar como tal con el surgimiento de la burguesía. De hecho, llamar literatura a Homero o la Ilíada y la Odisea sería anacrónico. De hecho, ellos nunca utilizaron literatura para eso. En todo caso, poiesis, por ejemplo. Los griegos no utilizaron la palabra literatura. Y además es propio de ciertas lenguas, o sea, la literatura en la que hay premios, hay un Nobel, ¿no? El premio Nobel de Literatura, hay una industria editorial, o sea, todo lo que sucede para que suceda lo literario, suceden en ciertas lenguas. Entonces, digamos que hay manifestaciones de la función poética y una de esas es la literatura. Entonces, igual, ¿no? Como decíamos, hay muchos movimientos de mujeres, uno de esos es el feminismo, hay muchos sistemas de producción y transmisión de conocimientos, uno de ellos es el científico, y hay muchas manifestaciones de la función poética, uno de ellos es el literario. Incluso en la propia cultura occidental hay manifestaciones poéticas que no son consideradas literatura y que casi siempre las mandan al cajón de la literatura popular, por ejemplo, ¿no? Hay un montón, por ejemplo, de refranes, de muchas cosas que también son función poética, pero que que no están en el canon de lo que se considera literario. Entonces, sí quisiera empezar con esta distinción entre función poética y literatura. Hay está la literatura y hay otras manifestaciones de la función poética y estas son múltiples y muy diversas. Ahorita quiero hacer esto, contrastarlo con la tradición mije, porque por ejemplo con la tradición Pai Pai, el tiempo que pude acercarme a ese tema, me di cuenta que era también muy distinto. Es decir, no es una oposición binaria, porque la tradición Pai Pai va a ser distinta a la tradición mije. O sea, cómo ejerce la función poética en la tradición Pai Pai va a ser diferente a la tradición mije y a la tradición, por ejemplo, del Yoruba y a la tradición, o sea, va a haber muchas. Sin embargo, hay ciertas cosas muy interesantes de ver. La tradición literaria tiene un fuerte soporte en la escritura, o sea, su soporte es lo escritural. Tanto que casi que escritura significa literatura en cierto subcampo, ¿no? Soy escritor, de hecho, se dice, ¿no? A quienes ejercen la tradición literaria. Y no es que sea un escritor que pase mucho tiempo haciendo oficios en una máquina de escribir porque podría decirlo, ¿no? O sea, yo soy no voy a decir secretaria, soy escritora.
pero no, ¿ven? O sea, hay casi un eclipsamiento. ¿Por qué? Porque el soporte de la tradición literaria por antonomasia es la escritura. Mientras que en la tradición mije, su soporte es la memoria. Aquí quisiera hacer, bueno, ahorita haría una distinción más importante, ¿por qué no es la oralidad? Si nosotros abrimos un libro y lo leemos en voz alta, estamos oralizando, ¿cierto? Hay ondas sonoras, o sea, hay un hecho físico en el ambiente que son las ondas sonoras. Pero cuando eso no significa que al dejar de leer en voz alta el libro deja de existir o la obra literaria deja de existir. Lo mismo pasa en la tradición mije. Hay momentos en que se oraliza toda la tradición narrativa o poética mije, pero no deja de existir al dejar de hablar, sino que su soporte, donde está grabado, es en la memoria de muchas personas. Entonces, para mí su soporte es la memoria. Otra cosa es que en la tradición literaria la autoría es sagrada y es individual. Eh, ¿De quién es el Aleph de Borges? Pues es de Borges. Y además hay un entramado legal incluso que es el de los derechos de autor. No por nada la viuda de Borges ha demandado a personas que han intervenido el corpus borgiano. O sea, hay hechos judiciales. O sea, la literatura también es un hecho judicial, es un hecho legal. Hay todo un entramado. Y mientras que en la tradición mije, la propiedad es colectiva. ¿Quién puede atreverse a decir que es el autor de la historia de Condoy, que es un héroe mítico, por ejemplo, para la tradición mije? Pues nadie puede decirlo. ¿Por qué dirían? Pues es de todos, es nuestro, es una propiedad colectiva, ese corpus. Pero en la tradición literaria sí es una autoría individual. El autor y la autora, sobre todo el autor, porque el canon literario ha sido muy machista, muy de hombres, pues. Por eso la figura del autor es importantísima. En la tradición literaria, el ritual que te convierte en escritor es la publicación. O sea, tú puedes ser como Kafka, ser un gran novelista, pero tener tus novelas en tu cajón. Si tú no publicas, no hay un ungimiento social, no hay un sistema social que te unja y te reconozca, oh, tú eres un escritor. Necesitas de ese ritual de la publicación, que tiene también un ritual muy interesante, que es la presentación del libro, ¿no? La presentación del libro, luego hay alcohol, un vino de honor o lo que sea. Hay otras personas hablando del libro, o sea, tiene una ritualidad que te unge. El primer libro que tú presentas te va ungiendo o te ganas un premio literario y entonces la sociedad te reconoce como tú eres el escritor. En la tradición mije, no. En la tradición mije, para que reconozcamos a un ejercedor de la función poética o ejercedora, está muy relacionada a su edad y en funciones realizadas con el ritual. Yo he estado estudiando mucho los mecanismos para hacer esa función poética, ¿no? Y a veces los utilizo en ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, hablando con autoridades o en la asamblea, trato de usar función poética porque tiene un efecto estético en las personas. Pero si o sea, mi comunidad nunca me va a venir a pedir a mí que yo dé las palabras de bienvenida de una banda mije o que yo acompañe a una persona a pedir a hacer esta ceremonia de pedir la mano de una muchacha, porque no, mi contexto no me reconoce a mí como una ejercedora de la función ritual. Tiene que pasar más tiempo, como mi abuela, o yo tengo que ser shumag, o sea, ser una persona como un chamán, por así decirlo. No me gusta la palabra, pero para que me pidan a mí rezar por alguien en mije, y en ese rezo voy a usar función poética. Entonces, mientras que en esta tradición es la literatura, en esta juegan otras cosas. Entiendo, por ejemplo, que en la tradición mayo, hablando con la poeta Emilia Butimea, me decía que ella no podría hacerlo porque ahí el género es importante. Quienes ejercen la función poética son varones. Y en cada tradición va a ser diferente, ¿no? En ciertas tradiciones eran mujeres que no se habían casado, no tenían pareja, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad a lo largo de la historia y a lo largo de las lenguas y las culturas de quién puede ejercer la función poética y qué se necesita para hacerlo. La escritura es un soporte visual, ¿no? Es un soporte ya sean los píxeles de la computadora o del libro o las líneas del libro.
Y en la memoria, en la literatura, por eso me gusta llamarle tradición mnemónica, que es lo que quería decirles. El soporte es mental, no oral. La oralidad es una característica de la mayoría de las lenguas naturales, en donde para comunicarnos necesitamos hacer vibrar las cuerdas vocales y hay un hecho físico, o sea, el sonido es un hecho físico. Pero el soporte de esta tradición es un soporte mental. O sea, en el momento que yo no oralizo, existe. Todas las versiones de la narración de Condoy existen, aunque no estén en ese momento siendo oralizadas. En la escritura el corpus es cerrado y terminado. Una vez que Gabriel García Márquez publicó y mandó imprenta con su casa editorial el 100 años de soledad, ya no hay manera de cambiar. O sea, incluso hay toda una serie de estudios, ¿no? O de gente que se especializa en literatura de hacer ediciones críticas, ¿no? Como que esta es la versión más original. El manuscrito decía así. O sea, hay una obsesión con cuántas versiones hay del Quijote y cuál es ya la estandarizada, porque se considera un corpus que está cerrado. En cambio, en la tradición mije, el corpus es abierto a una intervención continua y una recreación colectiva. Es por eso que el corpus de lo que llamamos voy a llamarle así, espero que no se enojen mis amigos de la región mije, que va a ser las aventuras de Condoy, o sea, como todas las narraciones que tienen a Condoy como protagonista, no existen en una sola versión y es natural. Es decir, hay un momento en la historia de Condoy, y me gusta mucho narrarlo, no les voy a narrar toda la historia, pero sí un momento. En un momento Condoy, que es este héroe mítico, sagrado para el pueblo mije, en su historia hay un momento en que él tiene que irse de casa de sus papás, que lo adoptaron, y regresar con algo valioso, como que va a probarse, va lejos y regresa con algo valioso. Eso es. Y cuando regresa con algo valioso, en una versión, yo la he escuchado y he leído, hubo una profesora, Federica, que recopiló en diferentes versiones. En una versión regresa con unos papeles muy importantes para su comunidad. En otra regresa con oro, en otra regresa con un bochito. Es decir, en cada, o sea, obviamente vemos cuáles son más antiguas, ¿no? Pero hay una versión donde Condoy regresa con un bochito para sus papás. Y es una narración tradicional muy antigua. Pero eso quiere decir ¿cuál es la versión terminada? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, pues todas, porque cada persona que lo va contando le va añadiendo ciertos elementos, ciertas cosas, la va ejecutando como en música de una manera distinta, que está abierto ese corpus todo el tiempo a la recreación colectiva y existe al mismo tiempo en muchas variantes. Eso debe haber pasado en Occidente con el poema de Mio Cid. Sabemos que el poema de Mio Cid forma parte de un corpus muy grande que se recitaba, que los juglares recitaban, de tal manera que seguramente cada juglar le iba poniendo, quitando, metiendo. Y llega hasta nosotros ya fijado por la escritura en una versión, la de Pierre Abad, en la versión de un juglar ejecutada en un momento. Es nada más una partecita de eso que llamaban tradición oral, que ya pasó a la escritura y pasó a la literatura. De hecho, reconocemos a un poema de Mio Cid como parte de la literatura, pero en realidad viene de esta otra tradición, de la tradición de la juglaría. En la escritura, en la literatura, los objetos están centrados, el objeto de la literatura está centrado en un objeto bien concreto que son los libros. Y esos libros son objetos físicos, ahorita virtuales también con los ebooks, pero son objetos que además son mercancías en un mercado. Es decir, se venden. La literatura se vende en las librerías y entra a todo este sistema capitalista. Y además hay una industria editorial, ¿no? Hay una industria asociada a la literatura. En la tradición mije no hay tal industria y jamás una pieza o una muestra de la función poética no se ha convertido nunca en mercancía. Tal vez sí como intercambio, ¿no? Intercambio recíproco. O sea, si tú vas a ser la que hable en mi ceremonia y tú vas a ejercer la función poética, pues te va a llevar mezcal o regalos para que lo puedas hacer. Pero no entra en el mercado. Y en la memoria está centrado en la transmisión, o sea, lo importante es que se pueda transmitir para que no se acabe, no es que yo haga más libros, sino que se pueda transmitir a nuevas generaciones. En esto me gusta mucho la cita de Marshall McLuhan,
que dice que el músico de jazz utiliza todas las técnicas de la poesía oral. No es casual que en nuestro siglo haya una plena identificación con todos los modos orales. Lo que dice McLuhan más o menos es que es como si en la tradición oral o mnemónica, que prefiero llamar, tienes un corpus poético que hace que sepas que eso es la historia de Condoy. No importa si trae un bochito, si trae oro, si trae papeles, si trae plantas, lo que traiga de valioso, esa es la improvisación. Entonces tenemos como una base, que es la historia de Condoy, y sobre la cual se va tejiendo, improvisando constantemente. Y eso lo hace muy distinto a la literatura, que sí está muy casada con el corpus cerrado, no intervenido. Entonces hay una identificación que me gustó mucho entre la música, entre cómo se hace jazz, ¿no? Que haces que esa pieza es hojas de otoño, autumn leaves, pero pues escuchas muchas versiones de autumn leaves, depende de cómo se hizo la improvisación, que también tiene un sentido y una estructura y una lógica. Y lo mismo con la historia de Condoy. Sabes que esa es la historia de Condoy, pero va a tener una intervención constante. Por lo tanto, las lenguas pues necesitan de la oralidad, pero no es, por eso no me gusta llamarlas tradición oral, porque es la memoria para mí. Preferiría llamarlas entonces tradición mnemónica, porque existen en la memoria. Que se ejecuten oralmente, pues igual es como si yo leyera un libro en voz alta, no por eso lo hace oral, ¿no? Bueno, las lenguas del mundo pueden tener diferentes mecanismos de transmisión de información. La tradición mnemónica no solo sirve a la función poética, eso es importante decirlo, también sirve a otro tipo, así como la escritura, no solo es para la literatura, sino, por ejemplo, si yo tengo un bote de shampoo y quiero saber cuáles son sus ingredientes, pues lo tiene escrito. Entonces la escritura me transmite información sobre cuáles son los ingredientes de un bote de shampoo. Y también la tradición mnemónica. La tradición mnemónica no solo sirve a la función poética, sino que también me puede decir cómo cuidar la milpa, cuándo cosechar. O sea, tiene un montón de información que no es función poética. Y yo creo que todas las lenguas deberían tener ambos tipos de tradiciones de transmisión. Es maravilloso, ¿no? Entre más, mejor. Y además, a la tradición mnemónica no la puedes quemar como a las bibliotecas. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno. Y hay que tener ambas. El problema es que en este contexto se ha dado mayor peso a la tradición escrita. Y nadie lamenta, todo el mundo lamenta si eres analfabeta, aunque seas un experto de tu tradición mnemónica, de tu comunidad, pero nadie lamenta que, por ejemplo, la tradición mnemónica del español se está perdiendo muchísimo. O sea, ya no hay nuevas personas, no hay nuevos juglares. Yo creo que los últimos juglares serían quienes, por ejemplo, en la época de la Revolución, utilizaron el corrido. Por ejemplo, esa es una muestra de un tipo de juglaría, por así decirlo, que usaba la tradición mnemónica. No por nada, es muy interesante que muchos corridos de la Revolución vienen desde la época medieval en España. O sea, muchos eran cantares que van cambiando. Lamentablemente, por ejemplo, de un feminicidio, del corrido de la Martina, no sé si conocen. Dice, 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó y a los 16 cumplidos una traición me jugó. Bueno, eso que parece algo muy revolucionario, o sea, muy de la época de la revolución, en realidad viene de un romance de medieval. Entonces, donde el corrido dice de quién es esa pistola, de quién es ese reloj, de quién es ese caballo que en mi corral relinchó, en la versión, digamos, medieval dice algo así como de quién es esa espada, de quién es ese jubón, de quién es, o sea, simplemente es la misma que se ha ido reescribiendo y llegó a través, no de los libros, sino de la tradición de la memoria y de nuevos ejercedores hasta la revolución. Todo eso al escribirse, pues a veces es digamos, registrar la tradición mnemónica o la tradición oral de los pueblos, de muchos pueblos de lenguas indígenas, no es rescatar la tradición oral. Registrarla no es rescatarla. Es tomarle una foto a un río. Bueno, pues lo único que tengo es la foto, al menos tengo la foto del río, pero no es el río. Como diría ahorita no recuerdo otro escritor, disculpen, pero esta ya no es mía, sino de otra persona que dice que mantener la tradición no es atesorar las cenizas, sino alimentar el fuego. Entonces, a veces cuando registramos, digo, no hay de otra, se registran ya al último cantor Pai Pai,
Bueno, pues lo que se está haciendo es tomarle foto a la ejecución de una sola vez, de una sola pieza, y simplemente es guardar la ceniza, ¿no? Entonces, a veces se confunde que estamos rescatando la tradición oral cuando la registramos. Y no, más bien sería cómo hacemos que los espacios donde se formaban estos especialistas continúen. O sea, una SOGEM, pero de la tradición oral. Una, por así decirlo. Bueno, ¿qué rituales lo ungen? Como les decía, pues en el caso de la publicación, ¿no? O sea, ¿cómo sabes en la literatura que alguien es reconocido como un ejercedor de la función poética literaria? Pues la publicación, los premios. Si te ganas el Nobel de Literatura, pues nadie te va a pichicatear que eres un escritor, ¿no? O te ganas el Aguascalientes o tal. El sistema de reconocimientos, ¿no? El FONCA, las becas, los premios, las estancias, etcétera. En una tradición como la mija sería la edad, la función asociada a rituales, es muy importante, ¿no? Que hagas rituales. Y también un sistema de reconocimientos comunitario. O sea, quien reconocía a mi abuela que ella era muy buena ejerciendo función poética, pues es otros ojos, otros, y que le piden a ella que ella hable, que ella sea la que hable en lugar de que hable, pero no que hable comúnmente. Quieren que ejerza la función poética para ver si los papás de la muchacha pues deciden y la muchacha decide, bueno, sí, ¿no? O para tener un efecto estético. En ese sentido, aquí creo que se me quedó atrás la cita de Anaceli Palma. Anaceli Palma es la nieta del gran músico y ejercedor de la función poética Rarámuri, Erasmo Palma. Y él lo que dice que es que el escritor, voy a hacer esto para ver si ahí está. Eh, Dice, el escritor Rarámuri, ella hizo un ensayo que se llama Mirada Interior, que me gusta mucho, que es una reflexión en Rarámuri sobre el quehacer de la función poética. Es como único en su tipo. Ella dice, el escritor Rarámuri no se imagina a sí mismo como escritor. Su primer oficio es cantar, y cantar es un acto comunitario, cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro cualquiera. El juglar era tan necesario como el que sangraba a la gente con, ¿no? O era tan necesario como el artesano que hacía zapatos. Y también aquí, es decir, nunca un ejercedor, una persona mayor que yo conozco que hace los rituales en mi comunidad y que puede pasar horas haciendo función poética con muchos mecanismos, él es para mí el equivalente a un premio Nobel, ¿no? Digamos, de literatura. En esta tradición es él, pero él nunca va a concursar por el premio de literatura indígena Nezahualcóyotl, ¿no? Porque está en otro sistema de reconocimiento. Y su oficio, en el caso pues de Rarámuri, está muy asociado al canto. Aquí no, sino al ritual, ¿no? O sea, el que hace el ritual Mije es el que sabe mucho más sobre la función poética. La función poética y el ritual están juntos. Y es un acto comunitario cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro cualquiera. O sea, él es tan necesario como el albañil, como el campesino. Y en la literatura, en la tradición occidental, como que se ve a los escritores como de una manera muy idealizada, ¿no? Como es escritor. Estas personas tienen otros oficios, tienen que mantenerse para vivir, no se ve como un modo de vida, un modo de tener ingresos, ¿no? También es cierto que cuando surgió la poética en Occidente, por algo se le llama el género lírico lírico, o sea, la épica y la lírica, porque estaba acompañada de una lira. Es decir, también esta división, ya que hay tajante entre música y función poética, es algo muy de la literatura. O sea, incluso hasta mucha gente se enojó cuando le dieron a Bob Dylan el premio Nobel de Literatura, ¿se acuerdan? Cuando se nos ha olvidado que la función poética en Occidente nació junto a la lira, nació con la música, ¿no? Orfeo, etcétera. Pero la literatura, como es una tradición bastante muy relacionada con el capitalismo, lo literario es muy dentro del sistema capitalista, como que se escindió la música de la literatura o de la función poética en Occidente. Bueno, como hay muchas lenguas indígenas que están en riesgo, o mucha diversidad lingüística, como habíamos dicho, imagínense todas las tradiciones poéticas que están en riesgo. En mi comunidad, hombres y mujeres pueden ser ejercedores de la función poética. En la tradición mayo, lo que me decía Emilia, no. Pero con Anaceli Palma está muy ligada a los cantos o con los paipai, con los cantores.
o sea, hay una gran diversidad de funciones poéticas y rituales y fenómenos sociales asociados a la función poética del lenguaje que pues se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se están perdiendo las lenguas en las que se hace. La tradición poética no literaria en lenguas occidentales también se está perdiendo. O sea, ¿qué pasa con la función poética que no es considerada literatura en español? Todo este corpus de los corridos, todo este corpus que pasaban por la memoria, los dichos, los refranes, que también servían para educar, que estaban no en los libros, sino en las memorias, se está perdiendo. El lingüicidio también está desapareciendo tradiciones poéticas. Y también es verdad que desde Aristóteles se describió la poética, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, hay la poética es este libro que describe los mecanismos que tiene en un occidente para que tu habla normal, así como ahorita yo estoy hablando así, sin función poética, pase a ser función poética. Son operaciones sobre la gramática en realidad, o sea, se hace una operación sobre la lengua que puede ser la metáfora. La metáfora es una operación semántica. Puede ser la literación es una operación fonética. La literación es ustedes lo sabrán mejor que yo, pero es este mecanismo en el que el sonido asociado refleja el mensaje. Por ejemplo, en un poema de San Juan de la Cruz que dice, un no sé qué que quedan balbuciendo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Lo que habla ahí es de balbucir, pero al mismo tiempo genera como este efecto del balbucir por todos los que es. Un no sé qué que quedan balbuciendo. Entonces la forma, el sonido, da, digamos, como que imita el contenido semántico de balbucir. O, por ejemplo, en Juan Rulfo, cuando habla de la lluvia, empieza a usar muchas heces. Está describiendo una escena donde hay lluvia y entonces la escena se oye como, o sea, da cuenta. Ese mecanismo es propio de la tradición occidental. También hay mecanismos sobre la sintaxis. Por ejemplo, con los hipérbatos de Sor Juana. Cambias la sintaxis, como normalmente no hablaba Sor Juana así, espero. Cambia la sintaxis, hace un hipérbatos para hacer un efecto poético. Entonces, hay operaciones sobre lo fonético, sobre lo sintáctico, sobre lo semántico, para generar. Eso es en la tradición occidental, pero hay muchas poéticas. Por ejemplo, en la tradición mesoamericana y en la Mije utilizamos, si para la tradición occidental la metáfora es la reina de la poética, para la tradición mesoamericana son los difracismos. Los difracismos son un mecanismo, y es uno de muchos, en el que dos palabras que en el habla no poética significan algo, al juntarse significan una tercera cosa, pero poético. Por ejemplo, está el mije, el verbo sentarse y el verbo pararse. ¿Qué significan eso? Sentarse y pararse. Pero cuando yo estoy hablando en función poética, los uno y digo me siento, me paro, y significa vivir en un lugar, pero a nivel poético. Sentarse y pararse juntos generan un efecto poético con un tercer significado. Y son un montón, son miles. Y entre más los domines, mejor función poética, más bonito te sale, digamos, el corpus poético. Yo los conozco y los puedo usar, pero no tengo reconocimiento social en mi comunidad de que puedo hacerlo, ¿cierto? O sea, no solo es técnicamente saber cómo. Bueno, entonces, por lo tanto, faltan muchas descripciones. O sea, si el difracismo es una parte muy importante en mi poética, así como la literación, el hiperbatón y la metáfora son muy importantes en la tradición poética occidental, y en la Mije son los difracismos, ¿cuáles serían en la tradición Pai No lo sé, o en la lengua indígena Sami en el norte de Noruega, no lo sabemos. Es decir, hay una gran diversidad y que todo se está acotando no nada más a lo literario. Y bueno, compilar esta tradición oral, pues no es rescatarla, ¿no? Es otra vez como sacar esta foto. Sin embargo, si bien tenemos nuestras tradiciones, también es verdad que hay personas que son mijes o que son de estas tradiciones que hacen literatura. ¿Esto qué significa? Esto le llama Martin Linhart literatura escrita alternativa. Es decir,
por ejemplo, el género, la división de géneros en Occidente de la literatura es novela, cuento, poesía, etcétera. Pero para la tradición zapoteca también tienen o sea, nosotros también tenemos nuestros propios géneros. Y lo ha descrito muy bien Víctor de la Cruz para el zapoteco del Istmo. Dicen, los géneros poéticos del zapoteco del Istmo son, y ahí están los nombres en zapoteco y los describe. Pero también es verdad que están estas personas que asociadas al ritual en el caso Mije, pero también hay personas que escriben según las formas de Occidente, pero en nuestras lenguas. Es decir, que escriben una novela en maya. O sea, que lo escriben con toda la tradición literaria, que sus soportes visuales, libros, hacen libros. Tienen puentes interpoéticos porque se alimentan también de la tradición poética de sus comunidades, o sea, la tradición de la función poética de ellos, pero también lo hacen con los géneros de Occidente. Solo es literatura, no es literatura indígena, es literatura en lenguas indígenas. Se nutren de temas de cada tradición y utilizan la división de géneros de la literatura occidental. Por ejemplo, aquí pueden ver la portada de la primera novela policíaca escrita en maya por Sol Semojo. Y yo al hablar con la poeta Emilia Butimea de Mayo, me decía, bueno, yo puedo escribir poesía en Mayo y ser reconocida como tal, y se va creando, igual que en la literatura, un sistema de reconocimientos, de premios, etcétera, pero yo en mi pueblo no podría ser la experta de la función poética por mi género, porque el género está asociado sobre todo a hombre. Esta literatura alternativa en lenguas indígenas se publica en versiones bilingües. O sea, casi siempre la novela de Sol Semo sale en español y en maya. Y en maya. Los poemas de Natalia Toledo salen en zapoteco y en español. Los poemas de Nadia López salen en mixteco y en español. Esto no sucede con las lenguas de Estado. O sea, cuando Gabriel García Márquez publicó Cien años de soledad, no dijo, ay, mira, tal vez también la voy a publicar a una lengua indígena de Colombia. Es decir, ni siquiera se considera. O sea, cuando un novelista de la ciudad de Oaxaca decide publicar su novela en español, no decide, ¿y en qué otra lengua indígena de aquí? ¿En zapoteco? Mientras que toda la producción de escritores en lenguas indígenas sí son bilingües. Se crea también un sistema de validación literario. Hay premios, el premio Nezahualcóyotl, del PLIA, el Censontle, o sea, todo un sistema igual que en el occidental, reconocimientos, también hay presentaciones de libros y también se centra en la autoría individual. O sea, Natalia Toledo sí firma su obra. Entonces es literatura en lenguas indígenas, lo cual está muy bien, nada más que a veces se deja de tomar en cuenta los otros mecanismos de la función poética. A pesar de que hay cada vez, y sobre todo en mujeres, lo cual es muy interesante, una gran respuesta a las mujeres de escribir en lenguas indígenas, escribir literatura en lenguas indígenas, el sistema llamado literatura mexicana sigue siendo altamente monolingüe en español. La literatura mexicana debe ser multilingüe o no es mexicana, punto. O sea, no puede ser, dado que el país y el contexto es multilingüe, tiene que ser, las antologías tienen que ser, o sea, hay muchos escritores en lenguas indígenas que deberían estar incluidos en esa diversidad. Lo que pasa es que luego se crean nichos para lo diverso, ¿no? O sea, este es el premio solo para ellos. No se hace que la literatura mexicana se abra a una cada vez más fortuna. Los premios literarios nacionales no han sido multilingües. Apenas en 2018, ya todos los premios, el premio Aguascalientes de Poesía, el premio José Revueltas, los que da el IMBA, el premio José Revueltas, no han sido, no son multilingües. O sea, aun cuando ya se puede, o sea, que fue toda una lucha, se abrió, pueden ustedes, quienes estén escuchando, si hay escritores en lenguas indígenas, pueden mandar su poemario al Aguascalientes, perfectamente ya. Pero siguen siendo altamente monolingües en la práctica. La mayoría de los críticos y estudiosos de estas literaturas no hablan las lenguas indígenas, lo cual es algo muy impresionante. Supongamos que ustedes quieren hacerse expertos en literatura rusa y van a ser críticos literarios de literatura rusa. ¿Qué es lo mínimo indispensable que se les tendría que exigir? Hablar ruso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer crítica literaria si no las aprendemos? Lamentablemente, los críticos y estudiosos de la literatura indígena no han aprendido lenguas indígenas, entonces se hace sobre la traducción. Las antologías de poesía mexicana no incluyen lenguas indígenas. A lo más que yo he llegado a ver, cada vez esto está cambiando, pero a lo más que en general yo he llegado a ver es a Nezahualcóyotl y algunos cantares de aztecas mexicanos.
los cantos de Axayaca, el canto de las mujeres chalcas, a lo más, sino con Nezahualcóyotl, y eso si bien nos va. Las enciclopedias de literatura de escritores mexicanos se orientan sobre todo al español. Ha sido una lucha y creo que cada vez se está logrando más que, por ejemplo, en la enciclopedia de escritores mexicanos incluya a escritores en lenguas indígenas. Y bueno, ya para concluir, que creo que ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Como siempre, siempre me pasé bastante, disculpen. Las tradiciones de función poética desaparecen con el lingüicidio. O sea, también cuando una lengua muere, muere todo un mundo de ejercer la función poética, muere una manifestación de lo poético. Y bueno, las literaturas en lenguas distintas del español se están recreando en nichos para lo diverso y necesitamos que se abra, ¿no? No solo que se creen nichos especiales. Bueno, entonces, ¿cómo hacer la función poética en diversidad de lenguas? ¿Cómo hacer la literatura, hacer la diferencia entre literatura indígena y en realidad es literatura en lenguas indígenas? Es la misma literatura, pero en lenguas indígenas. Y bueno, ahí estaría un poco estas reflexiones. Ya me tardé mucho. Muchísimas gracias. Yasnaya, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, a mí me da mucho gusto que estés presentando en este foro sobre este tema, porque justamente es un encuentro de literatura, pero además, pues sabemos que están, o sea, entre las organizadoras hay maestras, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades, que dan clases que se relacionan con literatura. También hay, bueno, en este caso de tu mesa, pues yo doy clases en la Facultad de Idiomas, y todos promovimos que pues estuvieran nuestros estudiantes, ¿no? Entonces espero que te estén escuchando. Y esto lo menciono porque, pues no sé, ¿no? Nos llevaste desde los problemas estructurales, históricos, hasta a qué realmente podríamos llamar como, bueno, ni siquiera sé qué término utilizar, diría poética en diferentes lenguas, por no decir tradición oral ni tampoco decir literatura, no sé si es adecuado, y cómo se puede entender, ¿no? Desde tu perspectiva y sobre todo, pues sí, para diferentes lenguas, pero desde tu perspectiva. Y creo que es necesario que los estudiantes entiendan eso. Efectivamente, aquí en Baja California hay hasta cierto punto, no creo que solamente en Baja California, pero es de los estados o las regiones donde hay mucho desconocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas y sus lenguas. Y creo que esto se debe a cuestiones estructurales que tú mencionaste, ¿no? O sea, al final, históricamente, quien nos ha educado y quien ha decidido a qué información tenemos acceso en general o no, pues es la SEP, ¿no? El sistema educativo. Y si de origen el sistema educativo ha negado a los pueblos indígenas y sobre todo como vivos y actuales, pues lo que provocan es que la gente lo ignore y que ni siquiera sepa qué está ignorando, ¿no? Y que por consecuencia ni siquiera sepa que hay una situación y que hay, ¿cómo se llama? Discriminación, etc. Alguien comentó, Jessica Román, que algunas de las cuestiones que mencionaste le recordaron que incluso algunas políticas lingüísticas, cuando se supone que son a favor de las lenguas, terminan tratando a las lenguas como un problema, ¿no? Cuando las lenguas, como tú bien explicaste, pues no son el problema, sino más bien los monolingües somos el problema. Y bueno, no sé, o sea, me parece que estas presiones estructurales, son históricas, pero que además tienen consecuencias en todos los niveles, ¿no? O sea, esta cuestión de la homogeneización y la estandarización, de la que además no nos libramos. O sea, algunos, o sea, entre académicos, entre antropólogos, lingüistas, lo que tú quieras, al final, aunque estemos mucho con los discursos de descolonizar y todo lo demás, caemos en estas mismas presiones y siempre estamos tratando de entender algo homogeneizando, o sea, como que siempre, o sea, habrá excepciones, ¿no? Pero siempre caemos en, sí, ajá, hay diferencias y cada pueblo indígena tiene su literatura, pero encontramos esto que funciona en general para todos, ¿no? O sí, ajá, pero yo quiero hablar de esta situación en general, o sea, como
que nos cuesta mucho trabajo salirnos de la estandarización, de la homogeneización, de la generalización, incluso cuando se supone que estamos en estos temas. Y creo que eso tiene consecuencias en muchos niveles, o sea, voy otra vez a eso, tú lo acabas de enseñar en la literatura, o sea, creemos que hay algo como características de la literatura que podríamos decir en general para la literatura creada en cualquier lengua y cultura, ¿no? Y resulta que no, pero siempre queremos jalar hacia que hay cuestiones generales. Lo que estás hablando también tiene consecuencias para los enfoques de enseñanza de lenguas, ¿no? Que lo menciono porque pues, justamente pues aquí en la facultad tenemos estudiantes y profesores que se especializan en eso. ¿Y qué sucede? Que se trata de estandarizar estos procesos de enseñanza de lengua, que se tratan de homogeneizar y se asume como si hubiera una manera universal de enseñar lenguas. Y tratamos de no ver todas estas particularidades porque entonces se nos mueve el mundo y se nos desajusta todo. Lo mismo con las traducciones. La tendencia es tratar de hacer las traducciones lo más automatizadas posibles y entonces se generan corpus automáticos y entonces se generan un montón de cosas y por lo que estás diciendo, hay muchas cosas que al hacer una traducción, por ejemplo, de algo que tendríamos que se transmite de manera oral en una lengua como el mije, se trata de plasmar en la escritura, pero encima de eso lo traducimos, ¿no? Sin siquiera entender el contexto en el que se produce, cómo se transmite, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que creo es que esto que nos estás pues presentando muestra cómo hay consecuencias en muchos niveles de esta tendencia a querer homogeneizar, estandarizar y borrar diferencias, ¿no? O sea, en la que caemos muchos, o sea, muchos, aunque no tengamos la intención. Ajá. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay como una, es lo que varias personas le llaman como César Carrillo, ¿no? Ha escrito sobre los intentos de validación, como que quien pone la medida de las cosas es Occidente, entonces en medida que se parezca a eso, parece buena onda, ¿no? Pero en realidad lo valida con respecto de, entonces como un lente que observa solo a la luz de esa tradición, ¿no? Y yo, pues, para usarlo, como tú decías, yo digo función poética. Me gusta mucho esa categorización de Roman Jakobson, me parece más neutral y que tiene un gran poder explicativo, ¿no? Es como dentro de la función poética está la literatura y que empezó con el surgimiento de la burguesía, así como la conocemos ahorita. Alguien preguntaba en los comentarios que qué lenguas son las que desaparecieron. Me imagino que se refiere a las lenguas que desaparecieron en Baja California, por algo que Ay, Edna, ya no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, a veces se va el volumen más bien. Ah, yo creo que hasta yo tapé o algo así. Que alguien que está escuchando también preguntó cuáles son las lenguas que se perdieron. Me imagino que se refiere a aquí en Baja California. Ujú. Eh, Hasta donde yo sé, las que se han perdido es como cuando se dice cochimí, en realidad se refieren a muchas lenguas, ¿no? Y todas estas lenguas se perdieron aquí en Baja California y ahorita hay otras en riesgo. No sé si tú quieres comentar algo de eso. Sí, ahorita son muchas, de hecho. Ahorita no tengo el nombre. Sé que en Baja California Sur, por ejemplo, se llamaba, digo, es decir, la península no estaba dividida así ahorita como ahorita, ¿no? Sino si hablamos de las lenguas de la península por completo, tendríamos como todo este conjunto de Cochimí, pero también todas las lenguas, por ejemplo, como el Pericú, y ahorita no recuerdo todas las otras que se hablaban justamente en la península. ¿Sí? Sí. Es decir, no, Este, si había humanidad, había una lengua y no es que en el norte no se hablaron jamás, sino que hay un proceso de extinción ahí que en muchos casos fue acompañado pues, de genocidio, ¿no? bueno, y ahorita, pues creo que aprovechando que mucha gente te está escuchando y que te va a escuchar, creo que siempre hay que tomar, repetir y reforzar que hay ciertos términos que son poco adecuados, ¿no? Cuando se está hablando de lenguas indígenas. Esta cuestión de que no se llaman dialectos, se llaman lenguas y dialecto pues es la variante de una lengua, ¿no?
Pero en relación al tema que tú estás presentando, creo que hay otros términos que también se utilizan de una manera muy poco afortunada y que no sé si de manera muy breve pudieras decir algo. Digo muy breve porque pues si no nos vamos a quedar platicando horas, ¿no? Pero no por apresurarte. Por ejemplo, uno piensa cuando se habla de esto de tradición oral, pues además uno cae en estas cuestiones de leyendas, mitos, historias o cuentos, ¿no? Y entonces si se trata de algo indígena, decimos, ah, es una leyenda o es un cuento. Pero entonces, no sé qué nos puedas decir sobre eso. Sí, yo creo que tiene que ver con que tenemos que tener muy claro que esto de cuento, leyenda, mito, eh, es una clasificación que trataron de hacer para la literatura popular de Occidente, lo que le llaman literatura popular de Occidente, para un subconjunto de lo poético, que es lo narrativo. Ojo, la función poética tiene narrativas, pero también tiene formas más como rezos, más líricas, por así decirlo, ¿no? Si no todo lo, entonces, bueno, lo que tratan de hacer es así como cómo lo pongo en mis cajitas. Pero, ¿qué tal si hiciéramos al revés? ¿Qué tal si dentro de la clasificación de géneros del zapoteco del Istmo decimos, esta novela, pues no, la vamos a meter en esta categoría? Es un intento de traducción, pero hay que tener muy en cuenta que no es eso, porque tiene su propia lógica, su propio funcionamiento, y además todo este asunto del pacto de ficción, ¿no? Que se establece en la literatura, en la narrativa, que yo asumo, voy a hacer como que creo que eso que estás contando es real, porque si no, pues no funciona. El pacto de ficción no se establece igual aquí, o sea, a veces hay ciertas narraciones cuya función lo que menos importa es si pasó o no, sino que tienen explicaciones de otra manera de cómo ves el mundo. O a veces hay ciertos corpus de función poética que sirven para educar a la población infantil, por ejemplo. Hay otras que tienen son actos performativos, o sea, cuando estás en un ritual y le estás hablando en la naturaleza, hablar eso que estás hablando, ese rezo no tiene nada narrativo y tiene una función de invocar, es el ritual en sí mismo, la palabra como un ritual. Bueno, hay un montón, de verdad, es una diversidad inacabable, ¿no? No todo es estas cajitas de la literatura, que también es muy interesante, pero pues ya está muy estudiado. Bueno, y también quisiera decir que pues nos muestras cómo, digo, algo que siempre le digo a mis alumnos y a otras personas es que todos somos discriminadores, ¿no? O sea, que incluso aunque estemos en estos campos y queramos de pronto, ¿cómo se llama? Estar a favor de la diversidad y demás, acabamos cayendo en discriminar de ciertas maneras. O sea, estoy hablando de mí, de otras personas. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo esta discriminación lingüística sobre todo y estos prejuicios lingüísticos que hay pues también nos afectan, ¿no? Tú diste ejemplos de las diferentes lenguas que se hablaban en Francia, también en China había muchas lenguas que se hablaban y que la tendencia ha sido estandarizar el mandarín. Y también, por ejemplo, aquí en México, o sea, no nos damos cuenta, y ahorita lo menciono porque pues yo hablo chilango, pero estoy viviendo acá en el norte. Hay una tendencia también a estar en contra de la diversidad dialectal, es decir, no se acepta que haya distintas maneras de hablar una lengua, ¿no? O sea, no solo es que haya algo en contra del multilingüismo, sino que también lo hay hacia la diversidad dialectal. Y la gente asume esos prejuicios y asume esa discriminación y la acepta. Y entonces muchas veces pasa que en las escuelas dicen es que no pronuncies sha, no pronuncies la etna, no digas otras tantas palabras porque son arcaísmos o son palabras malas. Eso significa que nos están imponiendo una estandarización del español y lo extraño es que no reflexionamos sobre eso. O sea, nos parece normal, creemos que está bien porque entonces vamos a estar bien educados y vamos a hablar bien, ¿no? Cuando en realidad también son presiones que hay externas. Así es, yo creo que es el mismo fenómeno. Ujú. Y lo que es interesante es como antes, o sea, por ejemplo, no es necesario hacer una cosa, la otra, es decir, la escritura tiene su propia variante y obviamente cuando yo escriba, o sea, cuando yo escriba un documento, probablemente si lo escribo como hablo con mis amigos,
para solicitar una beca, pues no me la den, porque ahí necesito un cierto tipo de código. Pero si yo hablo como hablo en la academia con mis amigos, y si mis amigos me dicen quiero una chela y les respondo, después de haber analizado las diferentes alternativas que plantea tu cuestionamiento, te informo que me decanto por el lado positivo, es probable que me golpeen. ¿Sí me entienden? O sea, hay un momento, no es que sea uno correcto o incorrecto, valga más o no, sino que hay espacios para conseguir y hacer ciertas cosas y otros para otras. En ese sentido, lo interesante y lo mejor es que todas coexistan. Por ejemplo, la gran innovación léxica en el español de Tepito es de festejarse, es maravillosa. No es que esté mal, pero en ese, si alguien llega a Tepito hablando como acabo de hablar, si le ofrecen una chela, pues no, o sea, eso no va a funcionar. Creo que en ese sentido es además, hacerla de policía del lenguaje y de estar diciendo que está bien, que está mal, si pronuncias la sha, la che, es un trabajo muy ingrato, no lo hagan, porque la evidencia es que eso no se puede hacer. No hay manera de normar la lengua. Pareciera que sí en escritura hay un intento muy fuerte, sobre todo ahora, pero ni aún así, ni aún cuando hay globalización y las redes sociales, seguimos utilizando muchas marcas de donde venimos, que están codificadas en nuestra lengua, que es maravilloso y eso hacen que una lengua sea viva. Una lengua que va muriendo cuando tiene 10 hablantes no tiene mucha variación. No hay unos que digan sha y otros cha, no hay unos que digan etna y otros la etna. Entonces lo que evidencia es que el español está vivo, está cambiante y más bien debe de festejarse y no verse, y además no se puede, o sea, la historia de las lenguas nos ha enseñado que no se puede frenar el cambio lingüístico, entonces mejor ahórrense el esfuerzo, es un trabajo muy ingrato. Yasnaya, quisiera cerrar con algo. Eh, Bueno, este, yo quisiera cerrar, sí, con esta invitación, uno, a conocer más sobre la diversidad lingüística y para poder también conocer más de la diversidad poética. Es decir, así como hay una diversidad lingüística, hay una diversidad poética y poder aprender de otros procesos y dejar de pensar que el canon literario es un canon que está hecho por la mano de algún dios, sino que está muy sujeto a las condiciones sociales, políticas y lingüísticas de la lengua en la que hacemos literatura. Por lo tanto, también el hecho de querer qué es buena literatura también puede liberar mucha presión sobre todo el trabajo literario que hacemos. O sea, si alguien quiere hacer literatura, darse cuenta que es sobre todo un fenómeno social, libera mucho de estos estándares de perfección que dependen en realidad del gusto de la época y del momento. Y que tal vez regresar a la función poética y ver lo literario más bien como un fenómeno social que lo atraviesa, ¿no? Que es muy interesante y que podemos disfrutar de lo poético en muchas más de un puñado de lenguas en las que se hace literatura. Y que en gran parte los inicios de lo que llamamos literatura fue así, ¿no? Los juglares, los bardos. Homero mismo estaba más cerca de la tradición mije que de la literatura actual. Entonces, reformular nuestro acercamiento. Muchísimas gracias, Yasnaya. Pues doy las gracias a nombre de Cultura UABC por tu participación aquí en Tiempo de Literatura y le agradecemos también a todos los que estuvieron atentos a tu presentación. Creo que para todos fue muy interesante, nos llevamos mucho más del tiempo, pero mucha gente estuvo presente y activa y hay muchos comentarios que, bueno, tú misma puedes ver en la publicación. Pero bueno, me da muchísimo gusto haberte escuchado y haberte Mucho visto. gusto. Muchas gracias y un abrazo hasta la UABC. Un abrazo para allá.